En el calendario de cada día apartamos unos instantes para poder compartir el proyecto de Dios para nuestra vida. Bienvenidos. Un nuevo día. Estamos a punto de finalizarlo. Estamos a punto de poder compartir estos momentos espirituales antes de ir al descanso. Por eso, bienvenido. Que el Señor siga bendiciéndote y dirigiendo tus caminos en este día y también en el descanso que vendrá después. Como cada día, abrimos nuestra Biblia para esos encuentros espirituales especiales que compartimos cada día. Basados en la llegada del Espíritu Santo y que estamos viendo la historia en el día de hoy. La historia, la segunda parte de Bernabé y Pablo en Antioquía de Pisidia. Como hablábamos en el programa anterior, Pablo comenzó a predicar el Evangelio desde la historia, desde el comienzo, desde la liberación de Egipto, porque estaban en una sinagoga un sábado por la mañana, con judíos que se reunían para leer la Torá, para leer los profetas, para vivir su experiencia de fe en comunidad. Y tal vez recordéis que en el programa de ayer se le da la palabra a Pablo y a Bernabé para que puedan hablarle al pueblo si algo tenían que decir. Y Pablo, comenzando con la historia de Israel, pasando por largos siglos de protección de Dios, le sigue anunciando. En la sección que nos compete en el día de hoy, le sigue anunciando del 26 al 42. Este mensaje que comenzó con la historia y que continúa a partir de ahora. Varones hermanos, hijos de la simiente de Abraham, y los que entre vosotros amáis a Dios. Para nosotros fue enviada la palabra de esta salvación. Esta salvación es en Jesús, el Salvador que vino a través de la descendencia de David, como veíamos en el programa anterior. Porque los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a éste, ni las voces de los profetas que se leen cada sábado las cumplieron al condenarlo, y no hallaron causa alguna de muerte, pidiendo a Pilato que lo asesine. Qué interesante es esta preciosa historia, que aunque acaba en dolor y en sufrimiento, finalmente las personas que mandaron matar a Jesús fueron y son responsables solamente ellos de las decisiones que habían tomado. Pero a la vez, en el tiempo de Dios hay un cumplimiento profético. Y ese cumplimiento es que Jesús tenía que nacer, vivir una vida impecable, morir, resucitar y ascender al santuario celestial, donde todavía hoy, 2000 años después, sigue intercediendo por cada uno de nosotros. Porque los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a éste ni las voces de los profetas que se leen cada sábado. Las cumplieron al condenarlo. Y no hallaron causa alguna pidiendo a Pilato que lo mate. Y cuando cumplieron todas las escrituras que habían sido escritas acerca de él, bajándolo de la cruz, lo pusieron en un sepulcro. Aquí Pablo está desarrollando ya
un primer punto de controversia con aquellos dirigentes religiosos. Para ellos, los profetas hablaban de la ley, y para Jesús y para Pablo, Bernabé, como el resto de los apóstoles, los profetas hablan del Mesías. Esta pequeña idea, pero muy importante en la época, es la que va a marcar la diferencia entre el judaísmo y el hebraísmo de Pablo. Para Pablo, los profetas anuncian al Mesías. Para el judío, los profetas ratifican la ley. Es un pequeño concepto teológico, pero que va marcando ya la diferencia y va dirigida a que esas personas tomen, definitivamente, tomen parte por el Señor. Y continuamos. Y dice, sigue diciendo Pablo, pero Dios lo levantó de entre los muertos y se apareció durante muchos días a los que subieron juntamente con él a Galilea, a Jerusalén, los cuales son testigos ante el pueblo de la resurrección de Jesús. Aunque habían sido los dirigentes causantes de la muerte de Jesús, se convirtieron en testigos involuntarios de la resurrección, lo cual trajo un posicionamiento mucho más serio y duro contra los seguidores de Jesús. Nosotros también os traemos las buenas nuevas de la promesa que fue hecha a los padres, pues Dios la ha cumplido a nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús. Como también está escrito en el Salmo segundo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Cuando Dios es hecho ser humano, se convierte en el único Hijo de Dios, porque fue engendrado en María por obra y gracia del Espíritu Santo. Mi hijo eres tú, provienes de mí, y yo te he engendrado hoy. Y que lo levantó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción. Y lo ha dicho, os daré las misericordias y fieles promesas hechas a David. Qué mensaje tan espectacular el que Pablo está desarrollando. Por lo cual también dice otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque David, ciertamente habiendo servido al propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio la corrupción que viene después de la muerte. Pero aquel a quien Dios levantó no vio corrupción, porque su cuerpo, su vida, no se quedó en el cementerio, sino el proceso normal de desintegración de un cuerpo sin vida. También se habría aplicado a Jesús en su vida. Sin embargo, Pablo recuerda, David, el gran rey de Israel, David quedó en el camino. Pero Jesús no vio la corrupción en su cuerpo, porque resucitó simplemente al tercer día. Sea pues bien sabido, hermanos, que por medio de este os es anunciado el perdón de los pecados. Para un judío de la época, el perdón del pecado estaba en realizar más obras que a Dios le parecieran significativas. Pero el Pablo, que había sido judío, pero ahora es hebreo, ha entendido perfectamente el valor de la ley. La ley
muestra el conocimiento del pecado. Pero no es un vínculo de salvación con Dios. Y Pablo sigue diciendo, de todas las cosas que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, gracias a este es justificado todo el que cree. Continúa su discurso diciendo, ciudad pues, no sea que os sobrevenga lo dicho en los profetas. Mirad, menospreciadores, asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, una obra que en ningún modo creeréis y algún os lo verá. Al salir ellos, les rogaban que en el sábado siguiente serles hablado las mismas palabras. Es decir, terminando la reunión de aquel primer sábado, fueron invitados para que volvieran al siguiente sábado, para seguir explicándoles el plan de salvación. Y disuelta la reunión, muchos judíos y los prosélitos, es decir, los gentiles convertidos al judaísmo, que adoraban a Dios, siguieron a Pedro y a Bernabé, los cuales, hablando con ellos, los persuadían a permanecer fieles a la gracia de Dios. Mis hermanos, qué mensaje tan espectacular para nuestra reflexión. El Dios de la historia y el Dios que no se quedó prisionero. Y sobre todo, lo que la ley no puede hacer por salvarme, lo hace Él, restableciendo la relación de amistad con Dios. El Señor te bendiga y te guarde. Oremos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por todo cuanto nos das, nos bendices, nos diriges. Agradecerte, Señor, el privilegio de ser hijos tuyos. Y agradecerte, Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude, nos conduzca, nos dirija. Gracias, Señor, por todo cuanto nos das. En tus manos ponemos, Señor, nuestra vida y nuestra esperanza. Te lo agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues no te pierdas el próximo programa. Cerramos la Biblia para abrirla en el siguiente programa. Nos vemos.